10 de la noche en punto. Gracias por estar con nosotros como siempre en el informativo G24. Hoy tertulia de medianoche para este viernes. Un tema que definitivamente para algunos resulta fascinante, para otros genera resistencia, pero como nuestra apuesta es mentes abiertas, conciencias libres, hoy queremos escuchar la otra parte de la historia de Enrique Castillo, ingeniero costarricense, uno de los casos más documentados de contacto en el continente americano. La verdad, hoy vamos a tener una invitada muy especial, es su hija. Y antes les he preparado un contexto donde por supuesto vamos a tener también todo ese contexto de prensa de lo que se ha revelado en los últimos días con relación a las agencias más importantes del mundo y a la prensa dominante. La hemos traído así porque todavía pues hay muchas preguntas al respecto, pero como hay personas que solo creen lo que dice la televisión, nos pareció importante entonces hablarles en ese lenguaje de titulares de prensa dominante, por si acaso, por si en algún momento dudaran de lo que se está diciendo. En prensa alternativa hay muy buenos investigadores, pero hay personas que todavía funcionan así y lo que queremos es que se conecten con este análisis porque sabemos que la demás gente, digamos, que está dentro de esta comunidad de analíticos tiene mente abierta, conciencia libre y pues no va a tener prejuicios al respecto. Como siempre y por términos legales, les digo, hoy tenemos este tema en la mesa de análisis y usted saca sus propias conclusiones. En un universo tan complejo, en un universo tan antiguo y tan enorme, resulta a veces pues muy increíble creer que estamos solos. Es por eso que hoy le hemos querido dar paso a este y pues precisamente, como les digo, recientemente se han conocido unos temas bastante interesantes revelados por las agencias de inteligencia de varios países y también por la prensa dominante. Va a estar con nosotros Dayana Castillo, hija de Enrique Castillo, ingeniero costarricense que vivió una experiencia de contacto aquí en Colombia. Pero antes, entonces, les presento este contexto para que ustedes se conecten con el análisis de esta noche. Como siempre, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en el informativo G24. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública, en interacción con nuestra comunidad de analíticos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Se cierra la semana. Y en el informativo G24, le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan. En tertulia de medianoche. Bienvenidos. Ciencia, testimonios, adversarios y contradictores. Con respecto al fenómeno ovni en general, bueno, yo opino como la mayoría de la gente, una gran parte es mentira, pero hay un margen de verdad que es pertinente estudiarlo y analizar. Cuando miramos al cielo no siempre sabemos o pensamos cuántos misterios puede guardar nuestro universo. Un lugar con 13.800 millones de años de antigüedad, con una extensión de 150.000 millones de años luz. Nunca habíamos tratado este tema en Informativo G24, pero ante los recientes informes de las agencias de los Estados Unidos y otras del mundo, hoy hemos querido traer a la mesa de análisis no solo todos estos informes, sino uno de los casos de uno de los contactados más documentados en América Latina. ¿Qué hay detrás de su historia? Esta noche estaremos con su hija, ya que él falleció en el año 2003. Estamos hablando del ingeniero costarricense Enrique Castillo. Yo creo que es el único hombre contacto que ha habido en América Latina. Digo yo, hay muchos contactados, con todo el respeto que se merecen los llamados contactados con seres extraterrestres, pero el hombre contacto en América Latina, Enrique Castillo Rincón, por dos razones. Porque él fue investigado no solo por la CIA, fue investigado por el FBI, se le hizo el suero de la verdad, total intravenoso. Fuera de eso, a él fue llevado a varios congresos donde también pudieron grabar y fotografiar extraterrestres. El problema más grande es saber por qué están aquí. ¿Qué es lo que quieren? Ya no hay ninguna duda para los científicos. Ya hablé antes del informe Sturrock y hablé del informe Hynek. Y el primer gobierno que dijo y aceptó el fenómeno ovni oficialmente fue el brasileño a través del presidente Juscelino Kubitschek en su época. Y después apareció hace cerca de 8 años otro de los más grandes informes redactado por 8 científicos
de todo el mundo sobre uno de los casos más espectaculares que ha ocurrido con ovnis, el estrellamiento de una nave en Spitsbergen, que la NATO fue la que lo recogió, y ese dato lo dio oficialmente el gobierno de Bélgica, para que sepan que sí hay gobiernos que se han pronunciado diciendo que es totalmente cierto lo del fenómeno ovni. Precisamente el año pasado, el periódico El Tiempo de Bogotá se refería a este como uno de los casos más reportados en este continente, pero al mismo tiempo, durante este artículo, lo descalificó de entrada desde el titular. Sin embargo, nunca en la columna se da un contraargumento contundente para descalificarlo. Está bien que los ovnis rompen la comprensión actual de las leyes de la física para muchos, pero no para todos, porque tampoco hasta el momento existe una contraevidencia, más allá de simplemente opiniones de unos científicos que están a favor y otros científicos que están en contra. Esta noche usted sacará sus propias conclusiones, partiendo de los recientes hechos conocidos como los informes del Pentágono, los documentos del Reino Unido o las más recientes declaraciones de Abraham Avil Lloyd, el jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, quien por estos días también levanta ampolla. A pesar de que tiene más de 30 años de prestigio en el centro, mucha de la comunidad científica se ha ido frente a él al asegurar en una entrevista en el Washington Post que efectivamente sí se han detectado naves. Pero incluso en esta columna que les estoy contando del periódico bogotano, donde se refieren al caso de Enrique Castillo, el director del Planetario de Bogotá señala la siguiente afirmación. Y la afirmación de que estamos siendo visitados por seres de otros mundos en naves voladoras y que han estado presentes a lo largo de la historia es una afirmación demasiado fuerte que requiere evidencias igualmente contundentes, y esas evidencias no existen. Decir que no existe es bastante arriesgado, porque recuerden que hace no menos de 6 meses incluso varios de los videos que fueron desclasificados por la CIA y el Pentágono fueron admitidos previamente por la Marina. Incluso desde 2017 y marzo de 2018 han divulgado videos por parte de la Academia de Artes y Ciencias hacia las estrellas. Todo esto, de parte y contraparte, nos exige acoger sus inquietudes de la comunidad de analíticos, y tal como nos lo han solicitado en varios correos, esta noche vamos a dar este análisis sobre el tema y vamos a escuchar la otra parte de la historia. Esto que tengo aquí en las manos, y ustedes lo pueden ver, se le dio solamente a 50 personas. Es extraterrestres, entidades, su tecnología, cómo se pueden recobrar y disponer de ellas, altamente secreto, solamente para sus ojos, dice Eyes Only. La forma como él se expresa y el conocimiento incluso me ha permitido inferir que el material que él aporta es bastante veraz. Este es un tema polémico. Sí, pienso que en muchos casos existe más bien una especie de histeria colectiva. No digo que sean todos, pero sí existe una gran histeria colectiva. Este es un tema polémico, y por eso, para no alimentar estigmas maliciosos, vamos a usar incluso solo titulares de prensa dominante, para evitarles la fatiga de decir luego que nada de esto es creíble. Vamos a escuchar parte y contraparte y vamos a ver qué dicen sobre este fenómeno polémico, y cada vez parece que irrefutable. Comenzamos. A través de Fox News nos dimos cuenta cuál era el link que había proporcionado precisamente la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, sobre su colección de información en UFOs. Hoy la gente puede acceder a ellos perfectamente y descargar cualquiera de los que pueda y quiera estudiar. Pero además, los senadores de Estados Unidos recibieron información clasificada sobre los avistamientos de ovnis justamente el 20 de junio del año 2019, información que resaltaba CNN. Mientras que el Departamento de Defensa también le permitía al New York Times acceder a algunos de los archivos en video frente a objetos voladores no identificados. Poco a poco se han ido abriendo todas las informaciones, tanto de prensa dominante como incluso de las instituciones oficiales, de las diferentes agencias de todo el mundo. De hecho, el reciente video conocido, avalado incluso por la Marina de los Estados Unidos, que luego fue también avalado por el Pentágono y por la CIA, pues directamente involucraba una experiencia que habían tenido 2 pilotos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero además, en el último año, entre 2019 y 2020, justo por la época de la pandemia, se advertía también a partir de CNN de un incremento drástico en Norteamérica de reportes de avistamientos de ovnis. Esto desde el 2019.
Por supuesto, les mencionaba la situación que pasa, la polémica que ha encendido recientemente el astrónomo de Harvard, quien dice que podría ser una sonda dirigida por seres inteligentes frente a la nave que él reportó que se estaría acercando a la Tierra. Dice que pensar en civilizaciones distantes no es especulativo y también asegura A.B. Lloyd, director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, pues por supuesto que esto debe de contemplarse con seriedad. De este informe Matrix de 50 años de investigación, donde se jugaron su credibilidad, su profesionalismo, cantidad de hombres que se conocen como el Colegio Invisible, 110 científicos de la más alta categoría del mundo. Entre ellos se encuentra Jacques Vallée, amigo de Enrique Castillo, Jacques Puharich, amigo de Enrique Castillo, el doctor John Lilly, amigo mío, el doctor Richard F. Haynes, amigo personal, JJ Benítez. Vean ustedes los resultados de las autopsias. Composición de las autopsias encontradas en algunas especies alienígenas. 4 dedos, sin órganos. 3.500 centímetros cúbicos de cerebro contra los 1.200 nuestros que tenemos. Y tiene 3 cerebros en lugar de 2. Pero ¿quién fue Enrique Castillo? El doctor Joseph Brumrich, uno de los 5 expertos en cohetería espacial de la NASA, se leyó el libro de von Däniken para ver qué es, y encontró, al llevar parte por parte, construyó un aparato que lo patentó para la NASA, y dijo clara y específicamente el doctor Brumrich de que lo que Ezequiel había visto era una nave espacial. Y oigan por qué. En primer lugar, en la Biblia dice en el primer capítulo: y vi que tenían las piernas rectas y pie de becerro, las botas. Primera vez que veía Ezequiel las botas. Dice, y encima de su cabeza cristal refulgente, la primera vez que veía una escafandra. Dice, y yo caí cara y manos a tierra, y entonces sucedió que entró la voz dentro de mí. Telepatía. Ahora, yo no puedo asegurar que eso sea totalmente cierto lo que dice el doctor Brumrich. Sin embargo, no solamente el caso del doctor Brumrich, sino el del doctor Jacques Vallée, que fue el que hizo los mapas de Marte con las fotografías del Vikingo 1 y Vikingo 2, gran amigo mío, matemático, astrofísico, uno de los grandes asesores de la NASA, ha hecho declaraciones similares de que tenemos en la Biblia los primeros casos de apariciones de seres extraterrestres con nombres diferentes. Se conocen con los nombres de los Anunnaki, los Elohims, los hijos de Dios, los Kumaras, los Nefilins. Se les dan todos los nombres que ustedes quieran, en toda América, en toda Indoamérica y en todas partes donde aparecieron. Y están los grabados en las cuevas, los registros, ahora sí, gráficos, de que aquellas gentes, en ese atraso tan brutal, recibieron grandes conocimientos que hasta el día de hoy perduran. Y todavía nos estamos valiendo nosotros de ese conocimiento que no tenían ellos. ¿Quién los vio entonces? Esta noche en el informativo G24 estaremos con su hija, quien nos compartirá un mensaje que recibió su padre, quien falleció, como les decíamos, en el año 2013 a los 82 años. Uno de los casos más difundidos en América Latina, el del ingeniero Enrique Castillo, quien habría sido contactado y a quien le habrían dado un mensaje crucial sobre los 9 tiempos de la humanidad. Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Nosotros reportamos, usted saca sus conclusiones. Gran noche para todos ustedes. Hoy tertulia de medianoche, viernes en el informativo G24, y con nosotros, sin más preámbulos, Dayani Castillo, hija de Enrique Castillo, quien hoy nos viene a compartir mucho de la historia de su papá, que ya vimos todo este contexto, y que te agradecemos, Dayani, por haber aceptado esta invitación esta noche de viernes de tertulia de medianoche en informativo G24. Bienvenida. Sandra, muchísimas gracias. Es un honor estar acá en tu espacio y con toda la comunidad de analíticos, llevando esta experiencia de mi padre para las nuevas generaciones.
Algunas personas nos dicen, no se llaman comunidad de analíticos, son comunidad de analistas. Y yo les explico, lo que pasa es que nosotros tomamos la información y nos metemos en un proceso analítico. Uno no dice, yo soy muy analista en mis decisiones. No, uno dice, yo soy muy analítico en mis decisiones. Esto es un proceso analítico y la verdad, como sabemos, nuestra apuesta es mentes abiertas, conciencias libres. Dayenis, ¿tu papá fue parte de los archivos X? Sí, Sandra, imagínate que él hace parte de estos archivos X que vemos tanto en las series, estas informaciones de los contactados. Y es un archivo aún clasificado, te cuento, aún no lo han dado a conocer desde Washington. Aún así, vimos que participó en muchas conferencias. De hecho, veíamos a uno de los ufólogos también más reconocidos en el continente, el señor Chávez, que decía que él creía que tu papá había sido la única persona contactada de verdad, porque incluso había sido investigado por el FBI, también estuvo con la agencia de inteligencia, la CIA. ¿Qué conoces tú de ese proceso? Sí, eso es real. A papá después de sus contactos, porque él tuvo 5 contactos de viaje en OVNI, platillo volador, objeto no identificado, a varios lugares del mundo, llegaron los hombres de negro a su oficina y le pidieron el favor que sí los podía acompañar a Washington a hacerle unos estudios. Papá estuvo de acuerdo, él salió de su oficina con ellos. Obviamente no en ningún momento pensó que lo fueran a sacar inmediatamente del país. Él comentaba que se fue sin pasaporte, sin ningún documento lo sacaron y él sintió, digamos, dentro de estos procesos de investigación que le hicieron como pentotal sódico, regresión en quinto grado, que esa es la regresión, digamos, más fuerte que hay, más profunda, que es muy difícil que un ser humano salga de allí y no salga loquito, por decirlo de alguna manera. Sintió que habían sido un par de horas, digamos, todos estos procesos, pero realmente estuvo algunos días allí haciéndole análisis con algunos médicos y enfermeras para que pudiera contar y extraerle toda la información que le habían dado los seres extraterrestres venidos desde las Pléyades y desde Andrómeda y del planeta Venus. Ya nos vas a contar con quién contactó, pero quiero hacerte una pregunta en este punto, porque tú sabes que todo esto, tanto pues quienes están interesados como aquellos que no, digamos, son detractores, siempre van a decir, bueno, pero ¿qué evidencia hay de que de verdad se lo llevaron, lo investigaron? ¿Tienen alguna evidencia familiar? Pues mira que esta historia continúa, porque papá tuvo este contacto en los años 70 y esta es más que su palabra, digamos, en relación específica a este evento. Y una prima nuestra, estando en Washington en el 2019, solicitó la desclasificación de su caso y recibió una carta de la CIA que te la estaré enviando, donde le responden que ellos no pueden ni negar ni tampoco decir que es real, digamos, lo que sucedió en su estadía allí con ellos y que aún se considera un archivo clasificado esta historia. O sea, en su estadía con ellos y todavía, o sea, están de alguna manera verificando, mire, esto sí es un caso, pero no te podemos ampliar información. Lo que siempre responden por términos legales, FBI y todas estas agencias, no podemos verificar ni confirmar, pero reconocen que hubo una estadía, ¿no? Correcto. Bien. Antes de que nos cuentes con qué razas fue que contactó tu papá, yo quisiera que nos contaras o nos aclararas porque es la primera vez que tratamos este tema aquí en el informativo y lo queremos hacer con el mayor respeto y la mayor responsabilidad. Sabemos que quienes estudian estos temas dicen abiertamente que existen razas negativas y razas positivas. ¿Cómo se sabe cuándo es una raza positiva la que contacta? Mira, esto es algo muy importante y que poco se habla o se sabe sobre el tema. Papá fue, sí, de verdad, el primer contactado con seres extraterrestres al cual le dieron la información que había en este planeta Tierra una raza alienígena, una raza extraterrestre que tenía invadido el planeta Tierra y que pues obviamente por ser, digamos, tener algunas creencias que éramos los únicos en el universo, no nos habíamos percatado de su presencia.
A él le entregaron información muy valiosa de su existencia, de la agenda que tiene con la raza humana, más que con el planeta, porque ellos no, digamos, no están queriendo apropiarse del planeta, sino de la humanidad. Y esta raza lleva generaciones, años, milenios, y que habían arrasado con otras civilizaciones en el sistema y en el universo. ¿Estás ahí, Dayana? Bueno, parece que hemos perdido el contacto con Dayana. Vamos a darle unos segundos y si no la llamamos por teléfono. Está diciendo aquí Remy Duque, hablar de geopolítica es tan miope como hablar de globalismo, queriendo hablar de globalización. Están aquí hace rato y hacen parte de la ecuación. Pues fíjate, Remy, que te agradezco este comentario porque algunos amigos míos, también muy estudiosos de geopolítica, hoy están muy interesados en exopolítica. ¿Por qué será? Ya ustedes investigarán porque son analíticos. Vamos a ver si Dayana vuelve a ingresar porque parece que está congelada. Ni se cae la señal del todo, pero tampoco la dejan regresar. Voy entonces a buscar por acá el número de ella, la voy a llamar y si algo salimos telefónicamente. Es muy extraño cuando pasan estas cosas. Dayana, si de pronto me estás viendo, trata de volver a ingresar para que podamos volver a conectarte y sacarte al aire. Bien, ustedes saben que estas cosas pasan a veces en directo, así que no se asusten, que todo está bajo control. Voy a buscarla por aquí, denme un segundo por favor. Y aquí le estoy marcando. Qué raro, me dice conexión fallida. ¿Yo sí estoy al aire? ¿Me dicen si yo sí estoy al aire? ¿O estoy aquí hablando con una lora sola? Sí, eso es lo que estamos viendo. Edwin Carela, que está en Bélgica. Voy a intentar nuevamente llamarla por acá. Miren, me sale. No puedes llamar a Telurión debido a sus ajustes de privacidad. Bien, entonces no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a hacer si no me deja llamarla. Porque entonces, ¿cómo la voy a volver a sacar al aire? Debe estar luchando con su internet. Qué particular, ¿no? ¿No les parece muy raro? ¿Qué piensan ustedes? Ah, seguramente, dice por aquí Isabel Navas. Bueno, me dicen que estoy y eso es lo importante. Entonces, porque mientras esté aquí al aire, puedo tener la oportunidad de recibirla a ella si vuelve a ingresar en cualquier momento. Estamos precisamente hoy dándole la introducción a los 9 tiempos, que fue presuntamente ese mensaje que habría recibido Enrique Castillo, ingeniero eléctrico costarricense, en un encuentro que habría tenido desde acá, desde Colombia, y con información muy valiosa como ustedes pudieron escuchar en estos primeros minutos. Hicimos en la primera parte, pues les pusimos el video de contexto, parece que está regresando. Aquí estás, Dayani. Hola, qué impresionante. Qué impresionante. Hablar de estos temas, pasan cosas raras. Sí, eso estaban diciendo aquí en el chat, que eso fueron por ahí unos oscuritos que llegaron y... Preciso cuando estábamos hablando del tema, y retomo porque creo que me quedé hablando solita en algún momento, y era que pues a papá estos seres extraterrestres le dieron precisamente la información en los años 70 de la existencia de una civilización extraterrena que estaba enquistada en el planeta Tierra y afectaba enormemente a la raza humana más que al planeta, y que ellos ya habían luchado contra esta raza, lo tenían muy bien estudiado y que nosotros la desconocíamos porque creíamos que éramos los únicos en el universo y ellos se habían aventajado enormemente estudiándonos para mirar de qué manera se podían alimentar de nosotros y también manipularnos. Esto es impresionante porque en ese momento le hablaron que precisamente se estaba creando un nuevo orden mundial en ese momento de esta civilización que había interferido con la raza humana y que tenían en ese instante de los años 70 500 seres humanos seres clonados por ellos, mezclados con la raza humana. En ese momento, en esos años, nunca se habló sobre clonación ni en animales ni en seres humanos. Papá fue el primero que empezó a hablar sobre ello. Te quiero preguntar algo porque entiende que hay muchas personas que no tenemos ni idea de esto. ¿Clonación o híbrido es lo mismo? ¿Es parecido? ¿Hay alguna diferencia? Explícanos bien ese concepto.
Sí, es diferente. Clonación es una réplica del cuerpo físico de un ser. Mm, Y la hibridación es la mezcla genética de 2 o 3 razas o más. mm. Y entonces estaban diciendo que tenían varios seres en ese estado, De clonación, correcto. En clonación, que es lo que ahora se hace con los animalitos y que se sabe ya que pues han hecho sus experimentos aquí. pero en clonación extraterrestre, no humana. No, o en humanos, clonación con humanos. Nosotros como científicos en el planeta Tierra aún no habíamos descubierto este tema, ni siquiera en seres vivos, en animalitos. Ellos ya habían tenido, porque traen una gran tecnología, Mm. obviamente, de conocimiento y, digamos, de tenerlo activo, presente, vivo, despierto en su energía, pues el concepto, la concepción del universo y avances científicos y tecnológicos. Entonces ellos ya nos llevan a nosotros, digamos, una gran ventaja y por eso se les es tan fácil manipularnos. Bueno, y es que este tema se abre con un abanico y van a ser muchos capítulos que quiero hacer contigo porque yo creo que los 9 tiempos, que fue el mensaje que recibió tu papá, pues cada tiempo debe ser explicado porque es entender todo este trasegar de la humanidad hasta venir acá. Pero nos dices que en ese primer encuentro ellos incluso le advirtieron de un nuevo orden mundial que sería configurado. Sí, imagínate, él es el primero que habla sobre el nuevo orden mundial, que esto es impresionante, porque eso digamos que fue ya décadas después que se empezó a hablar de este tema y que pues a hoy ya sabemos que es una realidad y no era una conspiración de personas que estaban muy apasionadas por el tema, es una realidad. Mm. Bien, ¿y qué más le dijeron con relación a este momento en el que estamos viviendo? Para que ahorita ya nos cuentes cómo fue ese principio de contacto, que fue muy interesante. Pues mira, a papá le dieron una información muy interesante que tiene que ver de manera profética y espiritual y tiene también que ver con los cambios geológicos y obviamente evolutivos del ser humano. Es impresionante todo lo que nos está sucediendo porque en estos 9 tiempos dan toda la información de 63 años aproximadamente que se iban a suceder estos eventos. De los 9 tiempos ya se han sucedido 6 que obviamente ya le dieron, digamos, unas fechas explícitas, específicas, donde se sucedería todo esto, pero sí también le dijeron que había un desfase de algunos años para que no tuviéramos tan presente el momento y más bien ayudara a que la evolución y el despertar del ser humano ayudara a que hubiera algunos cambios de esta parte profética, ¿no? Y lo estamos viviendo. Estamos Sí. viviendo todo lo que nos han dejado a través de esta información en relación, por ejemplo, a las enfermedades que no tienen cura en este momento. A papá le hablaron en ese contacto, por ejemplo, del cáncer, del SIDA, del microchip, no, de una cantidad de cosas que era impensable en los años 70, ver un cajero, una tarjeta de crédito, y le mostraron a él en un viaje que tuvo espaciotemporal desde la creación del planeta Tierra hasta, digamos, todos los cambios que estamos esperando para esa trascendencia. Y esa Estas información, generaciones, y perdóname, estas perdóname, generaciones son las que estamos viviendo precisamente estos cambios. y esas informaciones él las plasmó en varios libros, tengo entendido. O sea, ya él había Sí. publicado de todo esto que está pasando desde que recibió la información. Correcto, él duró un tiempo larguito en publicar esta información, digamos ya en un libro, pero lo pueden encontrar en la red como OVNI, Gran Alborada Humana. Hizo 2 tomos en los que sacó, digamos, la mayoría de los mensajes o los más importantes y relevantes de aviso para la raza humana, que son los 9 tiempos que cambiarán al mundo, la profecía del devenir, que habla sobre la Tercera Guerra Mundial, la lógica de la lógica que nos enseña precisamente a estar alertas y meterle un poco más de lógica y no tanto de emoción o de instinto a esta realidad y alguna otra profecía en relación a los cambios que se vienen en Latinoamérica. Son bien interesantes y obviamente también hay una parte espiritual de algunos mensajes que dejaron estos maestros y estos seres extraterrestres que lo contactaron. Claro.
Un abrazo también para nuestro amigo, se me perdió, Luis Mosquera, que nos está saludando desde Washington. Un beso, un abrazo fuerte, Maya Maya, a Natalia de Wink en Aruba, en Marimar, Eric Vargas y Carlos Oropesa, que también la veo por aquí, toda la comunidad de analíticos y el equipo de moderadores. Vidal Melo está preguntando, dice, Sandra, ¿podrías preguntarle qué le dijeron sobre Dios? Porque tengo entendido que también le hablaron sobre Dios. Sí, en ese primer encuentro que él tuvo en una nave, digamos que sus primeras preguntas es, ¿ustedes de dónde vienen? ¿De dónde proceden? Y esa respuesta fue, venimos de lo que ustedes llaman las 7 cabritas, que son las Pléyades. Entonces papá dijo, uy, ustedes deben venir, yo no entiendo cómo están viajando, cuántos años, o sea que ustedes son eternos, cómo viajan en el tiempo. Y allí también recibió información al respecto. Y la siguiente pregunta fue, bueno, ¿cuál es el concepto de Dios entonces? Y allí le dijeron que ese concepto de Dios era amplísimo y que era absolutamente toda la creación y cada cosa, gota, animal y ser que existía era Él y que estábamos obviamente en un espacio muy grande porque le hablaron de 8 universos y nosotros somos el 7º universo dentro de una esfera de creación y que ellos no podían o no tiene el Dios, digamos, porque eso es un Dios en paréntesis, en comillas, un concepto para encerrarlo porque precisamente hablamos de la fuente, del todo, de la energía de creación total y ellos lo denominaron el gran innominado y que también ellos todavía no tenían todo el conocimiento y que era, digamos, casi imposible adquirir todo el conocimiento para saber qué era esta fuente. Wow, impresionante. Coincido con Vita Gutiérrez. ¿Cuáles fueron las razas con las que contactó tu papá y cómo empieza él a sentir que lo están buscando para un contacto? Bueno, a papá lo contactaron seres de Andrómeda, de las Pléyades, de Venus, de Manet y del Sol central llamado Chiel-Ho, que son los creadores llamados Elohims. Esto empezó, digamos, en el año 63, porque él era ingeniero de telecomunicaciones y tuvo que ir a hacer una revisión a las redes en el volcán Irazú en Costa Rica. Y allí vio unas ovnis, unas naves muy grandes que salieron del volcán y fue, digamos, su primer encuentro con esta información real, porque obviamente él era muy interesado con todo lo del misterio y toda la información que salía acerca de estos temas. Más adelante, él se fue a trabajar a Venezuela y en el año 69 tuvo un encuentro muy especial con un hombre que él denominó el suizo y está obviamente toda la información en sus libros, para después venir a Colombia, radicarse en Bogotá y entrar en contacto directo con estos seres. ¿Cómo ocurrió? Pues imagínate que él entró a hacer una sociedad con un amigo acá, también una empresa de telecomunicaciones, allí conoció a nuestra madre y estando en la oficina, mi mamá recibió una llamada de una mujer llamada Karenka, procedente de México, y le dijo que ella estaba aquí buscando al ingeniero Enrique Castillo porque seres extraterrestres le habían dado toda la información, su ubicación, para que ella lo preparara y le contara por qué era necesario este contacto. Eso fue obviamente muy relevante, impresionante para todos. Él se reunió con ella. Y ella viene, es que es una historia muy bonita, viene del contacto de Marla en México. En México hay una contactada que lleva más de 50 años. Allá sí le dieron información también espiritual, pero sobre todo científica y de parte tecnológica. Y ella salió de este grupo de contacto y la enviaron a contactar ciertas personas a nivel mundial. De allí nacen estos encuentros. Y entonces, ¿cómo fue ese impacto cuando llegan? Mire, una señora viene a buscarlo porque los extraterrestres le dieron su teléfono, su ubicación y es que es muy fuerte. Sí, es impresionante, pues digamos que en ese momento papá, como le gustaba tanto estos temas, dijo, oh por Dios, si ya vi naves, pues interesante escucharla. Y ella venía ya a dictar unos talleres, unas conferencias acerca de la introducción a la ciencia cósmica
que nos adentraba en ese momento de los años 70 a la meditación, a los cambios de alimentación, los cambios del pensamiento y esa conexión con el yo superior. Entonces, pues fascinados todos en la empresa, con su compañero, con mi mamá, hicieron un grupo de amigos y fueron obviamente a todos estos cursos, los tomaron y lo preparó para que pudiera realizar más adelante un grupo de contacto que era necesario para poder subir la vibración y entrar en contacto con estos seres de las estrellas. Así fue como nació el ICIFE, que fue el Instituto Colombiano de Fenómenos Extraterrestres acá en Colombia, y eran 13 integrantes, incluyendo mis padres, obviamente, y empezaron a recibir información desde seres de Andrómeda. Dicen que Colombia es muy activo, pero otras personas dicen, yo nunca veo nada, ¿por qué no sale nada en prensa? Sin embargo, también se reporta en Perú muchísima actividad, en Chile, en Argentina, impresionante, México, ni se diga, y pareciera que tienen segregadas a las personas que tienen este tipo de experiencias por compartir. Algunos se encargan precisamente de tractarlos, otros los defienden. Pero, ¿qué tan activa es América Latina? Porque casi siempre se habla es desde otros países, Estados Unidos y demás. Mira, esto es bien curioso porque papá en su cuarto encuentro lo llevaron al Alto Perú y lo reunieron con 23 contactados a nivel mundial y 11 de ellos eran latinos. Entonces, allí les dieron una información muy importante en relación, digamos, a ese plan cósmico que llamamos hoy en día, que ellos lo denominan las 3 fases para los cambios de la humanidad. Entonces, Latinoamérica tiene obviamente una incidencia importante en estos cambios, porque ellos hablan también de unos remanentes que van a quedar después de los cambios geológicos de la Tercera Guerra Mundial. Tú sabes que estamos a puertas también de la inclinación del planeta Tierra, del cambio de polos, que eso no sucede de un día a otro, sino ha venido paulatinamente. Entonces, hay unas zonas específicas de Latinoamérica que quedan sobre los 1.700 metros sobre el nivel del mar, que se le denomina por ellos remanentes, que es donde va a quedar la humanidad que quede, digamos, viva, presente a través de esos cambios y sean las semillas para que surja nuevamente la humanidad a través de los cambios y la trascendencia. Bueno, por aquí está diciendo Carla Oropesa que ha visto ovnis en transmisiones en vivo desde el volcán Popocatépetl. Ay, no me la pongan tan difícil. Popocatépetl. Bueno, pero también tu papá mencionaba en la entrevista que pudimos ver que incluso la Biblia arrojaba importantes pistas, importantes códigos que tenían que ver con todo este tema. Claro que sí, mira, él también contó, digamos, en sus conferencias, por ejemplo, que una vez que lo llevaron en una nave en una nave pequeña, digamos, y después entró a una nave nodriza. Y él cuando vio la nave nodriza dijo, la ballena de Jonás era igualita a la descripción. Entonces, por eso también nació en él ese interés de revisar un poco los asuntos bíblicos para ver los paralelos de la información y la descripción a través del conocimiento que tenían las personas en esa época ante un evento como esto, ¿no? Además, ellos en su primer encuentro le dijeron que ellos habían venido a enseñar y a instruir las grandes civilizaciones como la maya y la inca y habían dado todo el seguimiento y apoyo al ser humano para su evolución. Pues mira que fíjate que cuando yo los escucho hablar y yo he visto pinturas, como está diciendo Isabel Navas también, que son religiosas y que tienen pues ciertas indicaciones de que efectivamente hay platillos y demás. Yo creo que eso es innegable, pero también veo personas aquí que dicen, no, son ángeles caídos, no se dejen engañar, no, esto no existe. ¿Cómo tu papá batalló toda la vida, por ejemplo, con esas diferencias de opiniones? Bueno, es importante porque digamos que estamos hablando de lo mismo, no es que estemos hablando de cosas diferentes, solo que a través de las civilizaciones y de las épocas les vamos poniendo nombres. Si nosotros investigamos y empezamos a ahondar en nuestras culturas ancestrales, la presencia del reptil, como Quetzalcóatl y el reptil en Perú, pues obviamente está
en todo el planeta, estos seres de cuerpo de aspecto humanoide, con cara de reptil y con escamas. O sea, digamos que eso no es una invención. Obviamente que uno los empieza a ver con otros nombres y eran deidades o dioses en estas épocas. Hoy en día también conocemos que las facciones de esta energía negativa lo podemos llamar reptiles, lo podemos llamar demonios, gárgolas, dementores, parásitos, bueno, como lo queramos llamar en este momento, estamos hablando de la misma fuente energética negativa enferma que está atacando al planeta Tierra. Obviamente lo que les digo, a través, digamos, de las creencias y las culturas, pues van tomando otras connotaciones y se van dejando ver tal cual son. Recuerda que esta civilización ha estado aquí para engañar al planeta Tierra, y a ellos les interesa generar en el ser humano miedo, terror, dolor y sufrimiento. Y ya que hablo de este tema, es importante decir o mencionar que estos seres, cuando le dieron esta información de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, a mi padre le dijeron que no había otra manera en que el ser humano terrestre despertara, y que tenía que ser a través del dolor y el sufrimiento, porque ellos ya habían intentado, digamos, en otras épocas hacerlo de otra manera, y que al ellos bajar directamente a hablar, digamos, con las personas, con los seres humanos, los habían considerado como dioses, los endiosaban, y no podían ver más allá de la conexión que tenemos cada uno de nosotros con la fuente, y que no había dado el resultado que se esperaba. O sea, que casi siempre es el tema de estar condicionados, programados, y eso de no abrir la mente es lo que ha limitado la evolución humana. Totalmente. Y de eso se trata, digamos, el despertar y la trascendencia, que empezamos a entender otros conceptos como el de vibración, como el del amor, como el de que somos uno, y que es importante el pensamiento y lo que llevamos dentro. Y hoy en día ya es cotidiano o es entendible para nosotros hablar de las emociones, que son las que nos enferman y cómo se manifiestan a través del cuerpo físico. Y todos estamos buscando herramientas para poder sanarnos. Y frente a esto, a mí me gustaría, por ejemplo, que nos dijeras en ese momento que tu papá se encuentra por primera vez con ellos, ¿qué es lo primero que le dicen frente al papel que tienen los seres humanos dentro del universo? A él le impactó mucho aquello que le dijeron. Mira, esto fue impresionante. Obviamente para la época papá decía, no, yo no soy, o sea, no puedo decirlo porque también se vuelve de una manera desgarradora, y sé que algunos de los que nos están viendo en este momento también lo van a ver así. Y fue su primer contacto con seres de Andrómeda, que ellos le decían que eran unos seres muy avanzados, una civilización muy avanzada, y que tenían, digamos, podríamos decirlo, una comunidad con seres de otras civilizaciones que estaban más cercanos a nuestra evolución, y que ya habían pasado por algunos aspectos como las guerras, en nuestro caso específico, y que nosotros éramos considerados, digamos, dentro de este séptimo universo, como la basura del universo, que estábamos muy, pero muy atrás en la evolución, y que habían hecho, digamos, muchas intervenciones en el planeta Tierra para que pudiéramos resurgir, para que pudiéramos despertar esa chispa divina, porque a él le mencionaron que somos dioses en potencias y somos creadores como tal, tenemos esa esencia, esa chispa divina, y que la hemos ido resguardando dentro de nosotros. Es como si nosotros fuéramos los diamantes, y lo que estamos haciendo en esta realidad es revertirnos y volvernos un carbón. Y de eso se trata precisamente el despertar, el encontrar esa chispa, esa luminosidad, esa belleza, esa dureza también, porque el diamante es fuerte, y volver a ser ese diamante en bruto para tallarlo a través de las experiencias. Cuando tu papá se encontró con ellos y ellos le hablaron de todo esto que veían en la humanidad, que veía que tenían unos principios muy primarios, muy básicos, todavía, digamos, una influencia muy oscura. Y esto lo digo porque fíjate que a la humanidad le encanta estar dividida. A la humanidad le encanta estar dividida. La humanidad no es capaz de conciliar con nadie. O sea, siempre los quieren arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, el negro, el blanco, y a la gente le encanta. Y yo supongo que esto ha hecho que incluso
cuando nos hablan de civilizaciones anteriores que habrían desaparecido, tuvo que ver, porque yo sí creo que se está recibiendo ayuda superior. Es que esto que está pasando es demasiado fuerte, y creo también que en otras oportunidades, cuando la humanidad no fue capaz de despertar, no pudieron hacer nada. Sí, mira, como estamos siendo atacados, digamos, por la otra fuerza, como ellos lo mencionan, que la denominan, a ellos no les interesa que nosotros despertemos o tengamos la claridad y podamos vivir en amor, en armonía, en comunidad, y en este bello planeta que hay espacio para absolutamente todos, ¿verdad? Entonces a ellos les interesa mantenernos ignorantes, y por eso se creó esta Matrix que todos alimentamos. De eso se llama despertar, dejar de alimentarse de la Matrix, porque entiendo de dónde procede y cuáles son las vibraciones a las cuales me quieren dejar conectado, para que yo no vea mi procedencia o mi chispa divina y no me conecte con la fuente y siga permanentemente nublado, trabajo, deudas, etcétera, y no pueda ver la divinidad que hay a mi alrededor, en cada uno de los seres humanos y también obviamente en las creaciones del planeta Tierra. A ellos les interesa eso, entonces por eso hubo tantos, y todavía se sucede, las bibliotecas las queman, acaban con la información. Si uno tiene alguna información que se pueda conectar acá, entonces cada rato están ahí reprogramando la IA para que entonces uno no entre, para que veten, para que tumban la conexión, por ejemplo. Exacto. Nos pasó a los que acaban de conectarse, ahorita nos pasó. Pueden ver el programa desde el principio, que está muy bueno, de verdad. Venga, Dayana, es que yo no la puedo dejar ir sin esto. Usted va a venir todos los viernes, porque a mí me parece que esos mensajes de los 9 tiempos son cruciales. O despertamos o despertamos, o nos unimos o nos unimos. Pues en serio, o empezamos a apostarle de una buena vez a que tenemos que estar juntos en esto, porque yo sé que somos más los buenos que los malos y nos tenemos que empezar a apoyar, o si no, nos va a llevar la aplanadora. Dice Olga García, tú hablas que los remanentes, o sea, el resto de la humanidad va a desaparecer. Dentro de esas informaciones que le dieron a su papá, usted nos decía ahorita, le hablaron de la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué le dijeron? ¿Nos puede compartir de eso? Bueno, mira, esto es súper lindo porque precisamente tenemos una programación muy intensa de generación en generación, y es que existe la muerte y desaparecemos y no volvemos a procesos. Entonces ellos dejan información acerca de la reencarnación y de la vida después de la muerte y los procesos que se llevan después de dejar el cuerpo biológico, y de las dimensiones. Y obviamente de la conexión con nuestro yo superior y las experiencias a las cuales venimos a pasar a este planeta, que de por sí son experiencias que necesitamos pasar sí o sí, y que muchas de las veces a través de los procesos que llevamos somos conscientes, digamos, en el más allá de recibir una familia, una enfermedad, una discapacidad, para poder avanzar y entender que todos somos uno y respetarnos y respetar a los demás. Entonces, la muerte no existe. Si partimos desde ahí, que obviamente acepto tu invitación, Sandra, con muchísimo gusto, para poder desvelar un poco más a profundidad estos temas para las personas que lo desconocen, o por lo menos que se enteren algo y sigan armando su rompecabezas individual a través de la investigación interior. Resulta que nosotros somos uno y somos esa fuente y esa chispa divina. No morimos, venimos a hacer varias vidas de experiencias para despertar. Si nosotros comprendemos eso y lo entendemos desde allí, pues no tendríamos por qué tenerle miedo a nada, y sabríamos que estos cambios son necesarios porque hay una enfermedad. Por ejemplo, la información que le dieron a papá tiene que ver también con las 3 cadenas de ADN, y una de esas es el gen de la vejez, que hace 2 años ya descubrieron nuestros científicos. Mira esto tan interesante, y desde hace más de 40 años que le dieron la información a papá. Y no nos crea, vaya y busquen hace cuánto lo descubrieron, y ahí les va a salir la información. Acuérdense que ustedes son analíticos y pueden ir a buscar, es muy importante. Entonces, imagínate que desde esa época le dijeron a mi papá, es que ustedes tienen una enfermedad, y que obviamente se ha manifestado ahora con más, digamos, rapidez, porque pues estamos vibrando bajo.
pero nosotros como somos esos seres creadores, no morimos y podemos permanecer de 33 años, 300 a 500 años. Esto no es una fábula que les estoy contando. Digamos que antes de que nuestros científicos la descubrieron, obviamente todo el mundo lo pensaba, pero ya lo descubrieron y pueden alejar ese gen. Y entonces ahí entraría, Sandra, algo muy importante, que estando en esta época del ser humano o de la civilización en la que nos encontramos con estos descubrimientos, ¿tú qué crees que va a pasar? Quien tiene el poder, quien está en un gobierno, tiene acceso a pagar este tipo de ciencia y de avances. Entonces imagínate un ser terrible gobernando 300 años, o sea, esto es brutal. Y entonces ahí entraría la ética también de nuestros científicos. Esto es una realidad y obviamente entonces nos vamos a ver enfrentados a este tema. Entonces la muerte no existe, hay una enfermedad y sí tiene, digamos, a través de los procesos de elevación, un tiempo de vida del cuerpo biológico, la entidad biológica, pues por todo lo que nos aqueja en esta realidad. Bueno, por aquí pues hay varias preguntas. A mí me gustaría decirles que como siempre, yo soy como una niña que me encanta escuchar. Ya cada uno de ustedes saca sus conclusiones, pero esto es un programa de análisis donde se le da cabida a todas las voces y a mí particularmente me encanta ese mensaje de los 9 tiempos, porque lo he estudiado y creo que es un llamado más que nada a que usted, si lo quiere ver entonces en términos tan extremos como algunas personas a veces parece que están en su posición, lo que lo llama es aplicar, si se quiere ver, eso que a usted le enseñaron desde el mismo mensaje de Jesús, desde la misma misericordia, desde la misma compasión, desde el entender al otro. O sea, son 9 tiempos de lo que la humanidad va a sufrir mucho, pero que si la humanidad o el ser humano no despierta y empieza a aplicar todo ese mensaje de amor con los demás, de respeto por la vida, de comprensión, de cuidar valores, de cuidar la familia, pues nos va a llevar el carajo. Y a mí me preocupa muchísimo de Aiyana, que dentro de esos mensajes que le dieron a su papá, le hablaron no solo de la Tercera Guerra, sino que dijeron que había un tiempo límite para despertar, que no iban a dar fechas exactas, tratando de darle la oportunidad a la gente que para que ellos despertaran toda esa misericordia, esa compasión, ese lenguaje de amor, ese cuidado por la vida, y que si esto no pasaba, pues no había forma de ayudarle a la humanidad, definitivamente. Correcto, pero mira, lo interesante de esto es que ellos, digamos, le decían a papá que no existía el tiempo ni el espacio y que ellos podían ver los acontecimientos ya de la humanidad, obviamente porque llevaban todas las civilizaciones apoyándonos y podían ver el efecto de la causa de todo lo que se genera a nivel colectivo. Entonces, que sí, era la primera vez que iba a haber una elevación del ser humano terrestre, que es lo que llamamos pasar a cuarta dimensión. Porque obviamente hay que pasar muchísimas dimensiones y son miles de años en cada dimensión, que no hay saltos cuánticos como hoy en día se pretende y se dice, que entonces ya todo el mundo elevó y nos vamos para quinta, porque hay unos procesos que tenemos que pasar de transmutación no solamente espiritual, energética, sino física. Y eso es revertirnos, que nos lo han dejado todos, precisamente los avatares y los grandes maestros, que es de adentro hacia afuera. Y obviamente se vuelve el cuerpo más sutil. Entonces nos toca avanzar y más viendo la civilización tan dividida, porque los procesos son totalmente diversos y está a todos los niveles. Digamos que no hay un proceso colectivo en la humanidad que estemos en este momento ejecutando. Es lo que llamamos los que estamos despertando, los que estamos en el camino. Y hasta ahora estamos iniciando, digamos, estos procesos para llegar a esa trascendencia. Sí hay, obviamente, un porcentaje importante de seres humanos que está en este camino y que estos acontecimientos van a dar ya la batuta para el que despertó, despertó, el que la vio. Y el que no va a seguir, obviamente, en sus procesos, porque ellos no hablan que no existe la involución, sino un estancamiento. Y allí también dejan información acerca del planeta 13, que nosotros tenemos 12 planetas y nuestro Sol. Y ese planeta 13 también, hace unos años, la NASA
desde su página había dejado información que había un planeta, o se estima, digamos por las investigaciones, que hay otro cuerpo celeste. Estamos esperando que lo descubran, y ese planeta 13 es frío y es muy negativo, porque eso es un planeta cárcel, así como el nuestro, que está más bajo vibracionalmente, que lo podríamos, puede ser, se dice, pero no es confirmado, que es lo que se llama Nibiru, y que, digamos, dentro de su órbita, que es más larga, porque obviamente también se cree que es de 3.000, de 5.000, de 1.800, no sabemos exactamente cuánto dura esa órbita en volver a acercarse a estos planetas de nuestro mismo sistema solar, va a alar en ese momento vibracionalmente, porque nosotros somos vibración, no un cuerpo físico, las energías que no trasciendan. El planeta Tierra seguirá sus procesos con la humanidad que logró despertar. Así es. Así que, como ya vamos a completar una hora con Dayana, los viernes, nuestra tertulia de medianoche, queremos mostrar, dar la oportunidad de escuchar la otra parte de la historia, y vamos a dedicársela a entender el mensaje de los 9 tiempos. Quienes están en la tónica de abrir la mente, de tener conciencias libres, serán bienvenidos. A quienes les moleste el tema, pues van a ser bienvenidos cuando quieran regresar. Esto lo digo porque me parece crucial, como siempre lo pido, el respeto por nuestros invitados. Nosotros reportamos, usted saca sus conclusiones, pero sí les pido el favor que nos respetemos muchísimo, así como lo hemos venido manejando en esta comunidad de analíticos. Y me alegra mucho que la mayoría de los comentarios son personas que justamente están abiertas a escuchar esa otra parte de la historia. A Renato, que ha estado muy activo, que no sé de quién está hablando, que si despertó no creo, deben estar ahí entre ellos conversando, porque veo que hay una polémica en el chat. Pero les agradezco mucho de verdad por todos sus comentarios, y por favor no peleen en el chat. Eso es lo que les pido. Respeto con nuestros invitados y respeto entre ustedes en el chat. Aquí me está diciendo sancocho dominicano. Oiga, ¿cómo será un sancocho dominicano? Delicioso, ¿no? Y había personas muy contentas que porque estábamos hablando de un costarricense. Y dice que quiere otro programa contigo. Genial, claro que sí, súper encantada. Muy bien, aquí me están diciendo que regrese, y por aquí dicen también la mejor invitada. Aquí está diciendo algo muy interesante Nanis Pena, que pena que siempre ha contactado, los tildaban de locos y los perseguían, y ahora como la NASA y además ahora sí hablan, no es justo, gracias a sus padres y demás seres iluminados. Están agradeciendo la labor de Enrique Castillo. Quienes acaban de conectarse, los invito para que vean el programa desde el principio. Hicimos un in memoriam de quién fue Enrique Castillo, con archivo familiar. Gracias, Daya, por habernos permitido usar ese archivo familiar de entrevistas, donde era muy contundente en varias de sus apreciaciones, para que ustedes sepan de qué se trata. Sandra Isabel, gracias a ti por toda esa actividad en el chat. Y aquí vamos a ver. Renato dice, gracias amiga. Bueno, ya Renato está contento, ahorita estaba bravo Renato. ¿Quién sabe Renato con quién estaba ahí discutiendo en el chat? Abrazo para ti Renato también, a Fanny, que está en Perú, y me gusta mucho que hay personas de todas partes del mundo. Ricardo Pincherli también lo vi por allá desde Canadá, y también vi personas desde Bélgica. Edwin Carela, besos para él. Y no sé si quieren hacer una última pregunta, o los dejo un minuto con Dayaneri para que les dé su... No me he podido aprender tu nombre. Daya. Dime Daya. Daya. Es que es más fácil. Tranquila. Daya, te preguntan, te dice Mardelis Muriel, ¿la ciencia ya descubrió que existe la 5D? Pues imagínate que la ciencia, la tecnología está tan avanzada que nosotros lo desconocemos. Y resulta que estos seres ingratos, negativos, tienen contacto directo con las potencias y los gobiernos, y les han dado tecnología. Entonces, ya te puedes imaginar, obviamente, que tienen toda la información acerca de cómo funciona esta realidad. Y sí, las otras. Tremendo. Aquí dice David Rubio, la invitada habla de amor y en el chat pelean. Pues sí, es que ahí estamos pintados, ¿no? Dice Liliana Galader, ¿podría ayudarnos a avanzar el actuar con ética personal al pensar, sentir y actuar coherentemente?
Gracias. Por supuesto, Liliana, que sí. Aquí, muchísimas gracias por el espacio y a todos aquellos que quieran escuchar esta experiencia, porque se trata también es de compartir pues lo que nos pasa. A través de eso podemos aprender y buscar nuestro propio camino. Y hay una información muy valiosa de todo lo que le dejaron a papá que indica el qué hacer, porque más allá, Liliana, de, digamos, las catástrofes y de los cambios que tiene el planeta Tierra y el dolor y el sufrimiento, también nos muestran de qué manera podemos salir de aquí, cómo transformarnos y cómo arrancar nuestro camino. Eso es importante porque a veces uno dice, no, pues con todas las tragedias, pues prefiero ya morirme porque no hay nada que hacer. No, al contrario, nos dejan la información del por qué estamos así, qué es lo que sucede con nosotros y cómo salir de aquí, avanzar y seguir el camino de la espiritualidad y conexión con la fuente o nuestro yo superior. Bueno, pues te voy a dejar un minuto con ellos, precisamente para que les des un mensaje. Siempre acostumbro esto con mis invitados y en la próxima tertulia de medianoche el viernes te espero nuevamente para que empecemos entonces a analizar el primer tiempo de la humanidad. Vamos a ir así. En este momento tengo entendido que estamos viviendo el séptimo tiempo. Sí, ya entramos al séptimo, correcto. Bien, entonces el otro viernes empezamos con el primero para que la gente entienda muchísimo. Te dejo un minuto a solas con los analíticos. Claro que sí, Sandrita. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos aquellos que están interesados en escuchar esta experiencia extraterrestre con los hermanos de las estrellas, que tiene toda la conexión con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, porque también dejaron esta información a los mayas, a los incas y tienen el conocimiento resguardado. Queridos oyentes, televidentes, no estamos solos. No sientan que nos han dejado aquí abandonados en este planeta Tierra. Tenemos una cantidad de seres espirituales atentos que podemos conectarnos con ellos directamente y dentro de nosotros está el yo superior, que es nuestra fuente, que nos conoce perfectamente, nos guía, nos ayuda y es nuestra voz interior. Tenemos a los ángeles de la guarda que desde niños nos enseñaron y lo dejamos por ahí porque pensábamos que era un mito y nos dejamos sumergir en los problemas, en el dolor y el sufrimiento de el crecer en una realidad individual. Hay lobo solar en nuestro planeta Tierra que está atento a todo lo que le está pasando a la humanidad y hay también una fuerza divina que está atento de todo lo que pasa en nuestro sistema solar y en el universo. Así que lo único que debemos hacer es conectarnos con nosotros mismos para saber que somos reflejo uno del otro y estamos en el todo. Y conectarnos con la Madre Tierra es algo de lo que debemos empezar a realizar para volver a esa energía primigenia de creación, de amor, de estabilidad, de tranquilidad, de conocimiento y de elevación. Vamos en ese camino y lo vamos a lograr. Todos estamos, y muy chévere lo que decía Sandrita también, que debemos volvernos una comunidad, volvernos uno en apoyo y ver qué hacer, no tanto la crítica, el juzgamiento, sino reunirnos y mirar cuáles son las soluciones que podemos encontrar no solo para nosotros, porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos una factura, no sabemos cuándo nos vamos a ir de esta realidad o de esta vida que estamos viviendo. Así que podemos también apoyar y dejar un trabajo importante y avanzado y el camino para todos aquellos seres que regresan o regresamos en otras próximas vidas y poder continuar con una mente despejada, limpia, abierta y en el camino hacia la luz. Muchísimas gracias a ti por haber estado esta noche con nosotros y nos veremos entonces dentro de 8 días. Gracias, Dayana, por habernos, Daya, por habernos compartido esta experiencia. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Una feliz noche. Gracias, Daya, un abrazo fuerte. Pues ahí está, a mí me gustó mucho la invitada y dentro de 8 días vamos a tenerla. Entonces, bienvenidísimos todos los que quieran escuchar otra parte de la historia dentro del gran rompecabezas universal, como decía Daya hace un segundo. Como siempre, mentes abiertas, conciencias libres. Escuchamos, usted saca sus propias conclusiones, nosotros solo reportamos, pero me fascinó la invitada de esta noche. Abrazo muy fuerte, cuídense mucho, que nada me les falte, Dios los bendiga y por supuesto que el abrazo les llegue hasta cualquier parte del mundo donde ustedes estén. Recuerden, somos luz,
somos luz y el amor fue el lenguaje que nos enseñó el Padre. Así que aférrense a él, muy importante. Dios los bendiga, cuídense mucho. Chao, chao.